¿Y se puede transitar con normalidad? Entre 40 y 60 USD. Aquí el efectivo está bastante perdido. Esta tienda, qué grande, como para personas que tienen un estilo. No es oro, son prendas. Desde este país no puedes comprar billetes de Cubana Aviación. Seguimos recorriendo las calles de Santiago y esta vez los voy a llevar a uno de los lugares que más me ha impresionado y que más me llamaba la atención antes de venir. Una calle que es corredor patrimonial, pero que además alberga cientos de comercios, tiendas, restaurantes, discotecas, la bodeguita del medio. En esta calle hay de todo y no estamos hablando de cualquier calle, estamos hablando de una calle que tiene más de 1 kilómetro de puro movimiento, de pura vida, de puro negocio, de pura gente santiaguera, así que acompáñame hasta el final del video. Si no me conoces, mi nombre es Katy, soy una holguinera que ahora mismo se encuentra cumpliendo un reto. Bueno, estoy al inicio de cumplir un reto que es recorrer Cuba, recorrer todas las provincias de mi país. Vamos a ver, ahora mismo estoy en la ciudad de Santiago, pero nos quedan muchas más aventuras por delante. Te recomiendo que veas el resto de videos de esta serie porque hemos grabado muchísimo en Santiago y todos los videos valen la pena. Justo frente a la entrada de la calle Enramadas tenemos esta plaza que es la Plaza de Marte. Y miren, así se presenta la entrada de la calle. Hoy es domingo, la calle está bastante tranquila. Me dicen que los domingos es uno de los días más diezmados, como que las personas descansan el domingo. Justo aquí tenemos ya uno de los primeros negocios. Por aquí podemos ver un taller de celulares, que es algo muy común en el país. Y justo enfrente tengo un lugar súper icónico, que es la Casa del Septeto Santiaguero, una de las orquestas con varias nominaciones y premios Grammys, es decir, es un lugar bastante importante. Y por acá un famoso restaurante, bar, discoteca que se llama San Pauli. Aquí me comentan que viene lo que viene siendo la farándula de Santiago, que es un lugar bastante caro, pero vamos a continuar caminando. Miren, por aquí tenemos una cafetería que se llama El Champion. Oh, qué raro, si en mi ciudad ven ese nombre en inglés le da un infarto, dicen que eso es intromisión cultural. Miren, por acá vemos que están vendiendo refresco y pancito. Y me comentan por aquí que antes este lugar que vemos ahora con este nombre en inglés era conocido como la Casa del Huevo, porque todo lo que se vendía llevaba dentro de su preparación este ingrediente tan codiciado y tan polémico a día de hoy, que el cartón de huevos está carísimo y perdido. Y por aquí tenemos un restaurante de comida china. Me encantaría entrar, vamos a ver si más adelante podemos entrar, porque evidentemente ahora está cerrado, es temprano en la mañana. Miren por acá una tienda MLC, por supuesto. Vamos a ver qué tienen por aquí, vamos a asomarnos al cristal a ver qué productos tienen. Veo salsa barbecue, cereales, entre otros productos. No nos vamos a detener en las tiendas MLC, porque ustedes saben que en las tiendas MLC es un problema grabar, no te dejan grabar. Entonces vamos a continuar a lugares donde nos reciban bien, caballeros. Esta es una calle muy visitada por los lugareños, por supuesto, porque como les decía, aquí hay de todo. Hay lo mismo tiendas de ropa, que talleres de celulares, que ópticas. Hay muchos negocios que te traen hasta aquí también, como vimos, venden comida. Y hay varios establecimientos que pueden solucionar problemas del día a día cotidiano. Mira por acá atrás, tenemos varias tiendas de ropa, incluso un estudio fotográficos. Miren, por aquí tenemos a lo que conocemos actualmente como las MIPYMES, que son lugares donde venden productos como el mismo que venden en la MLC, pero lo venden en moneda nacional, es decir, y por lo general a precios mucho más accesibles que en las MLC. Entonces son lugares bien importantes y bien visitados por los cubanos. Ay, miren, por aquí tenemos una joyería con muchísimas prendas de oro. ¡Wow! Ah, no es oro, son prendas de acero inoxidable. ¿Ya vieron la cantidad de cosas? Yo dije, niño, pero ¿cómo tienen eso ahí exhibido? Viene cualquiera taza así, te lleva un poco de ganas de oro y ahí mismo fuiste a la quiebra. ¡Qué loco! Pero no, es acero inoxidable que
Ustedes saben que yo no tengo problemas con eso. Mira, mi cadenita también es de acero inoxidable, lo que está es color plateado. Detallitos que te voy dando. De este lado hay me dicen que es una boutique bastante conocida por la variedad de productos que tiene y además por los precios que son bien caros. Vamos a pasarnos rápidamente a ver qué tal. Me llama muchísimo la atención lo bien decorado, lo bonito que se ve el lugar. Por allá por mi zona no tenemos estos lugares tan pepillos, ¿tú me entiendes? No. Miren por aquí algunas blusas. ¡Wow! Qué llamativo, qué bonito. ¡Ay, miren los zapatos, qué lindos! Miren, unos zapaticos de My Melody. Qué preciosos. Las gafitas por aquí. Y miren esta zona de acá arriba de carteras y zapatos altos, que es una locura. Se van a otro nivel porque no son solo los productos más normales, ¿no?, del día a día, sino que son productos como para personas que tienen un estilo de vestir marcado, con sus tendencias claras, porque yo, por ejemplo, soy ustedes saben, bien sencillita, pero mira por acá, qué belleza, precioso, me encanta. ¿Nos pueden comentar algunos precios, si les parece? Sí, claro, corazón. Bueno, nuestros precios oscilan entre 40 y 60 USD, entre zapatos y carteras, además de otros artículos como maquillaje, perfumería. Tenemos de todo aquí para nuestros clientes. Wow. El nombre de la tienda es H La Moda. Qué interesante. Donde el glamour resalta sobre todo. Ay, qué bonito. ¿Y ustedes solamente comercializan en dólares o se puede pagar se puede pagar en la moneda que ustedes deseen? Mira. Nacional, Cash App, PayPal, Mebo, lo que quieran pagar. Ay, aquí ¿cuántas opciones? Todo. Mucho. Ay. En Estados Unidos también por vía Cel. Qué bien, qué bien. Ustedes quieran. Maravilloso. Y tienen productos para todo tipo Para todo. Inclusive tenemos hasta rutinas de skincare. Lo que pasa es que se nos agotan. Claro, me pero imagino. tenemos, bueno, después del día 15, si aún están aquí en Santiago, pueden pasar, ver una tienda más surtida, con mucha más calidad de mercancía. Pues ya saben, aquí la boutique H La Moda es realmente precioso. Vamos a continuar con nuestra caminata por todas las enramadas, que nos queda muchísimo por ver. Esta heladería que se llama Hello Gelato, sí, que se llama Hello Gelato. Venden barquillas a 150 pesos cubanos y pote también. Y miren, además tienen un montón de confituras por aquí. Wow. En Santiago he visto muchas heladerías, pero además, miren, tienen esta plaza que me comentan que es un lugar recreativo para los jóvenes de todos los gustos. Pero vamos a continuar caminando. Por acá, miren, otro taller de celulares. Los talleres de celulares en Cuba son muy demandados porque aquí tenemos muchos problemas con la conexión, con las aplicaciones. Esto es un trauma. Entonces, claro, es normal que hayan tantos talleres. Y miren, por aquí nos encontramos con esta casa de las mascotas, que ahora mismo no está abierta, pero bueno, podemos echar un vistazo. Miren, está todo abierto. Ahí hay pajaritos, periquitos por aquí. Y me imagino que sea un lugar donde comercializan productos para los animales y además animales. Por acá tenemos esta escultura que está frente a un centro cultural que también es café, que es de todo. Miren qué bonito ahora mismo está cerrado, no estamos teniendo mucha suerte con los lugares, pero bueno, miren este mural, qué precioso. Vamos a continuar. Yo ando colándome en todos lados, caballero, pero nada, vamos a seguir con... ¿Está en reparación? Muchas gracias. Y por acá tenemos otra tienda suyo. Por acá tenemos otra tienda que es como una peluquería. Sí, esto se estila mucho, que son lugares en el centro donde no solamente arreglan ciertas demandas, ¿no? Como en plan el pelo, las uñas, sino que también venden productos. Aquí donde quiera que tú vas, tú te encuentras una persona vendiendo productos porque eso es muy común. Y miren por acá, esto parece ser un estudio fotográfico. Miren qué bonitas las fotos de 15. Hace poco subí un video mostrándoles las fotos de mis 15, así que si lo quieren ver, vayan a verlo también. Aquí unos cajeros, importantes los cajeros, aunque ahora mismo están apagados, no, están encendidos. A ver,
No se ve casi, pero sí están encendidos. Adelante, disculpe. Bueno, como ustedes saben, aquí el efectivo está bastante perdido. Entonces uno ve un cajero y uno se pone como que tenso. ¿Habrá, no habrá? Pues aquí parece que también hay problemas. Ahí el señor se quedó. No, el señor no pudo sacar. El señor continuó. Al parecer no hay efectivo en estos momentos. Electrodomésticos y ofimática. Esto es otra tienda MLC donde venden electrodomésticos. Mírenlos por aquí afuera. Esto es un microwave, pero no alcanzo a ver el precio. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Saludos. Así es. Buen día. No, de aquí, de... Ay, qué cómico. Ya les había dicho que las personas aquí como que son muy amables. Ay, ¿qué es eso tan grande? Otra MLC. Miren esta tienda, qué grande, qué imponente el cartel. Realmente esas luces seguramente antes encendían. Ahora mismo no sé si lo hagan. Ya no funcionan. Tengo mi informante por acá que me dice que ya no funcionan. Increíble. Miren la decoración de Navidad. En Cuba ustedes saben que durante muchos años la Navidad estuvo prohibida, pero en la actualidad ya es mucho más común y sucede en todas las ciudades que ya sí se decora. Y miren esta decoración de Navidad bien grande. Miren, para acá hay más guirnaldas, hay de todo. Miren los Papá Noel, decoración navideña al 100%. Aquí parece que había una tienda TRD, pero ya está como cerrada, está clausurado. Por acá tenemos un restaurante y acá arriba viven personas encima de los establecimientos, los negocios por supuesto se establecen abajo porque están más accesibles, aunque seguramente habrá alguno por ahí arriba, pero también están las viviendas de personas que miren, la arquitectura es colonial, es antigua y se ve bastante conservada en comparación con la de otros lugares que suelen estar en derrumbes o en circunstancias más peligrosas. Por suerte por aquí no vemos eso y se puede transitar con normalidad porque ustedes saben que eso es un peligro para la vida. Ahora mismo estamos transitando por el Parque Serrano, que miren, hay bastantes personas porque claro, están vendiendo algunos productos. Vamos a acercarnos a ver qué productos están vendiendo. Estos productos me recuerdan a los que venden Holguín en etapa de feria iberoamericana, miren. Ya ven, son productos como electrodomésticos y productos del hogar más bien. Debemos estar como a la mitad de la calle Enramadas, que es una calle que como ven es un corredor, es decir, por aquí no transitan carros, por aquí no transitan ningún tipo de medio de transporte. Me imagino que esté prohibido porque como ven las personas caminan por aquí con total normalidad, entonces no pueden estar transitando carros. El Encanto, donde quiera hay una tienda El Encanto. Esta parece ser como, me recuerda a las industriales de Holguín, no sé si será una tienda industrial también, sí, es una tienda industrial. Miren, un traje de quinceañera, ¡ah! ¡Qué lindo, qué precioso! Rosadito, miren aquel por allá, y así productos del hogar. Bueno, me comentan que es una tienda que era como las industriales, pero ya están arrendadas y las personas que venden dentro son personas particulares que venden sus productos. No sé si escuchan, pero hay música, no hay tanta bulla hoy, la verdad está bastante tranquila, pero sí en varios lugares te puedes encontrar música e incluso música en vivo. Miren por acá vemos un señor con una guitarra y un teléfono público. Yo no sé si ustedes conocen los teléfonos públicos de Cuba, pero bueno, aquí ya la mayoría no funcionan. Miren, este está desactivado por supuesto y miren la librería aquí. Libros de uso a consignación. Libros de uso a consignación. Me enredó eso porque no sé a qué se refiere. Esto por acá es como un bar, una cafetería
Y durante las noches se convierten también en una especie de discoteca donde vienen las personas mayores a disfrutar de la vida, de la música. Y por acá más tiendas. Es increíble la cantidad de tiendas, de negocios que hay aquí. Yo imagino que si a uno se le pierde algo, si a uno le hace falta algo, uno venga aquí porque para resolver. Aquí, si no, lo que no está aquí, yo me imagino que no está en ningún lado, porque miren qué lindas vistas las entrecalles estas que atraviesan la calle Enramada, son súper bonitas. Bueno, de manera general a mí me parece muy bonita toda esta calle, es como un estilo diferente, ¿no?, a lo que estoy acostumbrada, entonces me llama mucho la atención. Miren, esta tienda es otra tienda MLC, hay unas cuantas tiendas MLC. Y miren, vemos por aquí más decoración navideña. Y eso que solo estamos a inicios de diciembre, pero bueno, claro, la Navidad cuando se celebra, se empieza a celebrar desde inicios de diciembre. Entonces miren, hay muchísima decoración navideña. Por acá veo otro lugar que está como clausurado y en reparación, al parecer por allá arriba veo unas tablas, entonces parece que lo están reparando. Y por acá otra heladería, en Santiago hay muchas heladerías, wow. Se llama Crema Las Novedades, Cremería Las Novedades, miren, aunque veo también otro tipo de productos, no solamente helado, como ya les decía. Bueno, de hecho no veo helado, veo arroz blanco, croquetas. Y bueno, por aquí me encontré este lugar que al parecer es un lugar donde comercializan pasajes de Cubana de Aviación, supongo. Miren por acá, qué grande, hace esquina. Y tiene justo enfrente una cafetería. Por acá veo esto que parece ser un hotel. Hola, dígame. Y en tu blog que desde este país no puedes comprar billetes de Cubana de Aviación. ¿No se puede? Inténtalo hacer, verás. Cuando vas a pagar te dice desde este país no puedes comprar billetes de Cubana. ¿Y entonces cómo lo hace? Haciendo trampa, como se hace todo aquí. Oh, vale. ¿No sabes cómo se hace? No, yo no sé, porque yo sí soy de aquí, yo no se puedo comprar eso. ¿De dónde? De aquí, de Holguín, de Cuba. Pero si haces la prueba vas a ver cómo no te deja. Cuando llegas al final para pagar Sí. te dice desde ese país no se pueden hacer. Oh, vale. Muchas gracias, tenga buen día. Bueno, y ya escucharon ese amigo que al parecer era español, que dice que no se pueden comprar los vuelos. Eso me generó muchas dudas. Yo nunca lo he intentado porque yo... Ustedes saben que yo no. Pero bueno, déjenme saber por los comentarios. Yo tengo amistades que han viajado hacia otros países y bueno, han comprado los pasajes, pero lo hacen como directamente en esos establecimientos como el que les mostré. Tal vez a través de aplicaciones, de otras aplicaciones sí esté bloqueado. Y es que Cuba tiene muchos servicios de este tipo que no funcionan. Pero bueno, déjenme saber en los comentarios qué saben ustedes sobre este tema. Como ven, por esta parte la calle ya sí que se empieza a ver más vacía, y es que por acá ya no quedan tantos establecimientos ni tantos negocios, pero bueno, sí tenemos justo enfrente la bodeguita del medio, mírenla por aquí. Aunque en ese momento estaba cerrada, regresamos al rato y pudimos conocerla. Vinimos a almorzar, así que les voy a poder mostrar un poquito sobre este lugar. Como es característico de las bodeguitas, esta también tenía sus paredes llenas de firmas de personas que la han visitado. Del mismo modo figuran en estas imágenes de importantes músicos y artistas de manera general que han visitado el lugar o a los que se les reconoce por su trayectoria artística. El almuerzo estaba muy bueno, aunque la mayoría de los platos eran todos provenientes del mar. Los precios rondaban por encima de los 1.500 y los 2.000. Y hasta aquí llega el video de hoy. Espero que hayan disfrutado muchísimo de esta serie, que es de varios videos. Recuerda darle like a este si te gustó, si te gustan este tipo de videos de viajes, y así me apoyas. Es muy sencillo, no te cuesta nada. Déjame tu comentario, comparte el video y así podremos llegar a nuevas partes de la isla. Te mando un beso, te quiero muchísimo. Si llegaste hasta esta parte, coméntame la palabra bodeguita. Tú comenta bodeguita y yo sabré que llegaste hasta aquí. Nos vemos en un próximo video. ¡Me fui!